Muy buenos días, Icono. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Gracias, David. Muy bien. Pues pasamos ahora a abrir nuestras Biblias y a tener una conversación. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y después de cantar, después de celebrar un elemento central que es el pan y el vino, la Santa Cena, pasamos ahora a abrir las Escrituras y mientras os cuento algunas cosas podéis abrirlas en Mateo capítulo 1. Es donde vamos a parar, Mateo capítulo 1. Me encanta vernos cada domingo. Y este domingo quizás es un poco distinto, es el puente de la Constitución y un montón de gente que sale de vacaciones, que sale a visitar familia. Pero me encanta que podamos vernos y celebrar juntos en nombre de Jesús y centrar nuestras vidas, porque hay tantas cosas que pasan por semana, ¿sí? Podría preguntar ahora a cada uno de nosotros sobre esta semana que acaba de pasar. Y algunos tenemos buenas historias, otros tenemos malas historias. Algunos tenemos buenísimas historias, otros tenemos malísimas historias. Mil cosas que pasan en nuestra vida y que nos zarandean, nos mueven de un lugar a otro y si no es la economía, son las relaciones personales, y si no es la salud, y si no, siempre hay mil cosas porque en esta vida siempre está pasando algo. Y en medio de todo eso hay un mensaje que resuena a través de la eternidad. Y es el mensaje que acabamos de recordar ahora, que alguien murió por nosotros. Y si no te llevas nada más, llévate eso, aférrate a eso. El mundo quizás no va a cambiar ahí fuera. Y aquí es muy posible que lo que hagamos aquí no cambie nada de ese mundo ahí fuera, de las circunstancias, de lo que pasa. El mundo es el mundo. Pero sí que hay algo que puede cambiar. Y es a qué nos aferramos y en qué nos anclamos y en qué enraizamos nuestras vidas para caminar en esperanza, para caminar con esa motivación que trae saber que Dios nos ama. Y eso es lo que quiero que te lleves, es lo que queremos que te lleves de hoy. Un par de cosas antes de empezar la conversación de hoy. La primera es que el día 18, lo van a anunciar después, pero quería contártelo también. Al día 18, en 2 semanas, tenemos lo que se puede llamar nuestra celebración de Navidad especial. Y luego vais a saber por qué es el día 28 y no el 25. Y vamos a estar aquí y va a haber un montón de cosas nuevas. Una de ellas es un corto original producido por Icono. Y déjame decirte, hay un equipo increíble detrás trabajando, construyendo, produciendo ese corto. Orad por ellos. Hay montones de cosas que están haciendo y estoy súper orgulloso de ese equipo, de lo que están haciendo. Pero ya quiero poner en ti la semilla de aparta el día 18. Ven el día 18 porque va a ser un día especial, pero no solo ven tú, invita a alguien contigo. Como pastor te lo digo, va a valer la pena, ¿ok? Así que aparta ese día en 2 semanas y podemos celebrar la Navidad juntos, los que estéis aquí en Madrid. Y hoy empezamos una nueva serie de conversaciones. Los llamamos conversaciones porque la idea no es que sea un sermón, no es venir aquí y lanzarte y sermonearte. La idea es tener estas conversaciones alrededor de lo que nos enseñan las Escrituras. Y es una nueva serie que tiene que ver con Navidad. La Natividad del Cristo se llama. Y durante varias semanas, todas las semanas hasta fin de año, vamos a estar explorando todo lo que tiene que ver con el evento del nacimiento de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña? ¿Por qué están las Escrituras? ¿Cómo nos reta? ¿Cómo influye en nuestra fe? Y lo que vamos a hacer es estar hablando de esas cosas. Para mí es una de esas épocas del año que es mi favorita, quizás. ¿A cuántos os gusta? ¿Para cuántos es la época favorita del año, la Navidad? ¿Alguien? ¿Sí? Tenemos algunas personas navideñas, para otros no. Ok, genial. Es mi época favorita del año. Y yo sé que hay mil cosas, pero hay mil cosas pasando. Para muchos hay muchas emociones encontradas. Pero me encanta esta época. Y una de las razones por las que me gusta es por el significado que tiene esta idea, este evento tan, no sé, quizás es tan sencillo, pero es algo tan increíble como es el nacimiento de Cristo. Algo tan importante en nuestra fe. De hecho, podríamos decir que quizás hay 2 fechas a lo largo del año que son tremendamente importantes para aquellos que seguimos a Jesús. Uno es el nacimiento y otro es la crucifixión y resurrección de Jesús en Semana Santa. Y luego hay otras fechas alrededor del año que se pueden celebrar, pero en general estas 2 son súper especiales.
Y personalmente creo que es algo tremendamente importante. Y a veces nos perdemos el peso que tiene el evento del nacimiento de Jesús en nuestra fe. ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿Y por qué están las Escrituras? Y eso es lo que vamos a explorar en estas semanas juntos. Y hoy empezamos con una idea, y es la idea de... es una idea muy sencilla que está en los versículos 18 y 19 del capítulo 1. Realmente es una frase la que quiero leer hoy. Es una frase en la que quiero pararnos. Y es una frase que creo que va a conectar con muchos, va a conectar contigo y conmigo en cómo a veces nos relacionamos con lo que Dios está haciendo y en algo que nos puede enseñar que es realmente profundo, creo. Por lo menos para mí lo fue cuando estaba estudiando estas cosas. Nos acercamos a la Navidad, y la Navidad es tremendamente especial. Si pudiésemos decir que la Navidad es la época mega, ¿no? Podemos decir la época mega. Todo crece, todo se vuelve enorme, ¿sí o no? La ciudad, si está iluminada en Navidad, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve mega iluminada, ¿sí o no? Algunos, no sé si habéis caminado ya por Madrid y habéis visto las luces. A mí me encanta ver las luces de Navidad, a mis hijas les encanta. Una de las cosas que hacemos en Navidad es caminar por el barrio donde vivimos, por el vecindario donde vivimos, y vamos evaluando las decoraciones de luz que ponen los vecinos. Y no es que haya un concurso, pero nosotros hacemos el concurso, este es el campeón. A mí me gusta más nos encanta ver las luces. Las iluminaciones se vuelven mega iluminaciones, ¿sí o no? Las decoraciones se vuelven mega decoraciones. Todo es grande, todo es enorme, todo se infla y de alguna manera nos gusta aspirar a eso. Las cenas normales se vuelven mega cenas, ¿sí o no? De hecho, para algunos de nosotros es la época donde sabemos que vamos a ganar kilos sí o sí. Es como, ok, yo voy al gimnasio, me cuido, pero en las Navidades yo sé lo que va a pasar. El dulce y las comidas, y no solo la comida de familia, sino las comidas de empresa, o las comidas con amigos, o las quedadas, o todas esas cosas. Todo se vuelve mega. El consumo, ¿sí o no? El consumo normal se vuelve el mega consumo. Consumimos más que nunca, todo crece. Las relaciones también, en muchos casos se vuelven crecen también. Nos juntamos con personas que a veces no vemos durante el año y, ok, vamos a quedar a tomar algo, hace mucho que no, antes de que termine el año. ¿Sí? Todo se vuelve mega, todo se vuelve increíble, todo se vuelve grande. Y yo creo que en el fondo, aparte de ser Navidad, no sé cuál es la causa, y es parte de la celebración, me imagino, todas las celebraciones son grandes, pero mucho de lo que nos pasa también es nuestra inclinación humana. Creo que tenemos una inclinación humana hacia lo grande, hacia lo mega, ¿sí? hacia lo increíble, hacia aquello que se sale de lo normal. Tenemos una inclinación a vivir nuestra vida muchas veces marcado por eso. De hecho, una de las grandes tragedias que muchas veces viven algunas personas es que viven su vida de acuerdo a los momentos fuera de lo normal. Las grandes, unas vacaciones increíbles, una experiencia increíble, una gran, algo enorme. La relación normal se define por los momentos que se salen de lo normal. Nuestras carreras o nuestras vidas se definen por aquello que es grande, por aquello que es asombroso. En muchos casos pasa, y a los que seguimos a Jesús nos pasa igual. Una de las cosas que veo muchas veces es que nuestra fe se basa en eso, ¿sí o no? Muchas veces nuestra fe se enraiza en esas cosas grandes, enormes. A veces hablando con personas utilizamos una frase que creo que es verdad, pero creo que si no tenemos cuidado, esa frase que es verdad puede ser incompleta. A veces decimos frases que son verdad, pero no son completas. A veces, sobre todo en nuestra fe. Y una de ellas es que no siento a Dios. A veces es que no siento a Dios. Es como si no hubiese momentos donde hay algo increíble, algo que nos hace sentir algo que se sale de lo normal, entonces nuestra fe está fallando. Hay algo que no es normal. Y quizás cuando vemos la natividad, cuando vemos lo que Dios hizo al empezar la historia de Cristo en la tierra, una de las cosas más importantes que podemos aprender es cómo Dios se manifiesta en lo normal, cómo Dios se manifiesta en lo regular, en lo ordinario, en lo pequeño. Quizás ese es el primer punto donde podemos parar, y es ahí a donde quiero llevarte. La natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús puede verse como una invasión, puede definirse como una invasión, y es la invasión de Dios
en el mundo. Es la invasión, es como Dios definitivamente invade. Hasta este momento, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios está guardando su distancia y está haciendo cosas. Leemos en todo el Antiguo Testamento. Dani, ¿puedes pasar el slide? Eso es. Gracias, Dani. No, antes, Dani. Eso es, muy bien. ¿Dónde estaba? Ya me he perdido. En el Antiguo Testamento lo que vemos es a un Dios participando de la vida humana y llevando lo que se llama la historia de la salvación. Y es el plan de Dios de cómo Él va a rescatar a la humanidad y cómo va a llamarnos para sí mismo, cómo va a ganarse nuestro corazón. Pero eso es una preparación de esta invasión. Pero en Cristo, Dios invade la humanidad de manera directa y de manera definitiva. Ese plan es donde se culmina todo lo que Dios ha hecho para ganarnos, para llevarnos de vuelta a casa. Pero es una invasión que es completamente distinta a lo que esperaríamos de una invasión. Las invasiones suelen ser en el mundo, cuando pensamos en la palabra invasión, ¿en qué pensamos? Pensamos en ejércitos y en gobiernos y en imperios, ¿sí o no? Pensamos en esa clase de invasión, en cómo el ser humano se mueve para conquistar algo, lo hace a través de poder y de un poder que se sobrepone a los demás. Y lo que vemos en Cristo es que esta invasión es completamente lo contrario. Dios hace una invasión del humano, pero esta invasión nos revela algo acerca de este Dios, que es completamente distinto a toda la imagen que normalmente tiene la humanidad acerca de un Dios que puede imponer su poder. De repente hace una invasión, pero que se puede llamar una invasión de amor, donde lo que hace no es sobreponerse a la humanidad, sino es invitarnos de manera final en Cristo. ¿Por qué Dios hace esta invasión? ¿Por qué Dios se vuelve humano? Eso es lo que celebramos en la Navidad. ¿Por qué Dios se vuelve, nace y se convierte en una persona y vive su vida durante más o menos 3 décadas? ¿Por qué hace todo eso? Bueno, se pueden dar muchas respuestas a eso y se pueden dar muchas cosas. Pero esta semana, yo no sé cuántos lo habéis visto, quería aprovechar una frase que escuché para empezar esta conversación y tratar de ayudaros a entender qué es lo que Dios ha hecho y por qué Él se hizo hombre. ¿Por qué es tan importante? Porque están en nuestras Escrituras. De hecho, muchos de nosotros basamos la fe en la parte final de los Evangelios, cuando Jesús muere y resucita, y ese es quizás es el momento definitivo. Pero muchas veces todo lo que viene antes, especialmente el nacimiento, los capítulos del nacimiento son como bonitos, pero es como, no es quizás lo más esencial. Y lo que tenemos que recordar es que los evangelios lo ponen ahí por una razón, y lo ponen para darle una importancia, para enseñarnos algo que es parte esencial de nuestra fe. Esta semana, como decía, alguien me envió un vídeo de Ayuso hablando sobre el cristianismo. Y esto no es una mención política ni nada por el estilo, pero en este vídeo Ayuso dice cosas y la verdad es que fue interesante. Creo que estaba en la inauguración de un Belén o algo así, y creo que era en una iglesia o algo parecía, no sabía mucho, pero todo el mensaje que da, que son unos minutos, tiene que ver con el cristianismo y tiene que ver con la fe y tiene que ver con Jesús y todas estas cosas. Y en el medio tiene una frase, tiene una cita que me llamó mucho la atención, porque quizás es mucho de lo que nosotros pensamos. Está citando a Julio Marías, creo que se llama, Julián Marías. Está citando a Julián Marías, y Julián Marías, que lo cita Ayuso en este vídeo, no sé cuántos lo habéis visto, que ya lo vais a ver porque está por ahí y es el clásico que se envían en WhatsApp unos a otros. Dice esto, si Dios se hizo hombre, es porque ser hombre es lo mejor que se puede ser. Una frase bonita, ¿sí o no? Una frase que suena súper positiva, es una frase como, wow, ok. Es muy buena y quizás, yo no sé, pero quizás muchos mantenemos una idea de la encarnación de Cristo, de por qué pasó esto que celebramos en las Navidades, de por qué Dios se hizo hombre, de por qué Dios tomó forma humana y se hizo uno de nosotros. Y es porque ser humano es lo mejor que se puede ser. Y esta frase es una buena frase. De hecho, y esto es una aclaración, no tengo ni idea del contexto de la frase, no pude encontrarlo. Así que no sé exactamente a lo que se refiere y a lo mejor lo que está diciendo tiene otro significado por el contexto y tiene toda la razón. Pero así, tal y como se lee, una de las cosas que tenemos que recordar es que, y que nos ayuda a entender por qué Dios se hizo hombre, es que Dios nos hizo hombre porque ser hombre sea lo mejor que se puede ser. Que Dios no ha sido hombre porque ser humano sea lo mejor que se puede ser. En otras palabras, lo que refleja esto muchas veces es esa idea de la religión o esa idea de la espiritualidad en la que el hombre casi es como, no sé, alcanza todo su potencial. Una frase que nos encanta hoy en día, ¿sí o no?
Es casi una forma de decir, Dios fue el ejemplo que nos lleva a entender que tenemos un gran potencial dentro de nosotros y que podemos ser lo que queramos ser y que podemos creer. Y muchas veces la imagen que se tiene de Dios, incluso de Jesús mismo, es el ejemplo del potencial que tiene un ser humano. Tú puedes ser todo lo que puedas ser. Ser hombre es lo mejor que se puede ser. Bueno, primero, la realidad es que tú y yo sabemos que no es así. Que cuando de verdad dejamos un poco las caretas a veces que ponemos en la sociedad y cuando dejamos todo lo que los demás pueden ver y de verdad nos vemos en un momento íntimo con nosotros mismos, sabemos que hay algo verdaderamente roto dentro de nosotros. Y que el plan por el que Dios nació, que es lo que empezamos a celebrar en estas semanas, lo que Dios hizo cuando Él nació, cuando Él se hizo humano, cuando Dios habitó entre nosotros, no tiene que ver con que nosotros seamos buenos, sino con que nos hemos metido en tal situación que solo Dios mismo puede sacarnos de ahí. Y eso es lo que celebramos en esta época, es Dios encarnado, Dios con nosotros. El autor de Hebreos lo pone así. El autor de Hebreos, ¿no tenemos más atrás? ¿No? Ok. No, parece que no lo tenemos. El autor de Hebreos lo pone así, es que en Hebreos capítulo 2, y pensé que lo tenemos en pantalla, pero dice más o menos esto, dice que Cristo se tuvo que hacer semejante a nosotros, es la palabra, semejante a sus hermanos, que somos nosotros. Tuvo que hacerse semejante a sus hermanos, ¿para qué? Para experimentar vivir lo mismo que vivimos nosotros y ser nuestro sumo sacerdote que nos acerca de vuelta a Dios. Eso es lo que hizo Dios. Él se acercó a nosotros, Él se hizo uno de nosotros y lo que hace es tratar de acercarnos otra vez de vuelta a Él, rescatarnos. Y eso empieza precisamente en la historia de la Natividad, en el nacimiento de Cristo. De hecho, es tan importante esto que afecta a cómo vemos todo lo que Jesús hizo en la salvación. Déjame decirte algo, quizás nunca habías pensado en esto, pero la salvación, el nacimiento de Jesús es en sí mismo el acto de nuestra salvación. Nuestra salvación no solo ocurre en la cruz es el elemento final, es como el gran final de nuestra salvación. La cruz y la resurrección son la voz final de Dios gritándole a la humanidad que la salvación está disponible. Pero eso empieza, esa salvación empieza en el nacimiento de Cristo. De hecho, algunas veces la gente me pregunta, Joel, como pastor, ¿qué pasaría si Jesús no hubiese muerto en la cruz? ¿Hubiésemos sido salvos igual? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque desde el momento en el que Dios se hace carne y Jesús nace y participa de nuestra naturaleza, simplemente participando de nuestra naturaleza, incluso haber muerto una muerte normal, una muerte natural, hubiese sido parte de participar de ese sacrificio del que Él fue parte cuando se hizo ser humano. Empieza en la natividad, empieza cuando Cristo nace. Y eso lo que hace es digamos de alguna manera, enfocarnos en este evento de la Navidad. Y así es como lo describe Mateo, en el capítulo 1, versículo 18. Mateo lo describe de una manera rápida, en un versículo lo describe directamente. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así, rápido, directamente. Lo que nos dice básicamente es que había una joven, una adolescente que se llama María, que estaba desposada, y en aquel tiempo la palabra desposada significa, es una especie de compromiso, cuando nos comprometemos para casarnos hoy en día, pero oficial. Técnicamente ya estaban casados. Lo único que no habían consumado físicamente con relaciones sexuales ese matrimonio. Y es un tiempo que más o menos dura un año, pero básicamente, técnicamente estaban casados, aún no habían tenido esas relaciones sexuales. Y lo interesante de esta historia, que nos suena a todos, yo creo que para la mayoría es conocida, ¿sí? Jesús y María era virgen, eso quiere decir que no había tenido relaciones sexuales, y se queda embarazada por acción del Espíritu Santo. Es una historia increíble, pero quizás si la leemos sin los ojos cristianos o sin los ojos de toda la vida, o para los que hemos seguido a Jesús desde hace mucho tiempo, si no lo seguimos con esos ojos, leer esta historia es quizás leer la historia, es leer el material del que se forman los mitos. De hecho, eso es lo que dice muchas veces la gente, ¿sí o no?
Muchas veces las personas alrededor, cuando leen esta historia, lo que suelen decir, no, eso es un mito, eso es como... De hecho, hay dos momentos en la vida de Jesús que son como, eso es lo mismo que los mitos de padre. Es cuando Jesús resucita y el nacimiento o la concepción de Jesús virginal. Esos dos momentos son los que la gente suele decir, no, eso es un mito, eso es algo pasado. De hecho, una de las cosas que se suele decir es que esas dos partes de la vida de Jesús fueron copiadas. Hay muchas otras historias en el mundo antiguo que cuentan esta misma historia, de personas que resucitaron o personas que tuvieron nacimientos virginales. Y se suelen mencionar típicas palabras, hay muchísimos y, no sé, podríamos estar aquí toda la mañana mencionándolos, pero, por ejemplo, un par de ellos son Osiris. Osiris es una de las personas que se suele mencionar, que se suele decir, ok, sí, es una historia que es igual que el nacimiento de Jesús y es muy, muy parecida y se puede ver que la historia de Jesús fue copiada de eso. Otro es el dios Mitra, que es un dios grecorromano de origen persa. Y también se suele decir es que sus historias son iguales que la de Jesús y está copiado y se pueden decir miles cosas. Y ahora no nos vamos a meter, no es una clase de historia, no es una clase de mitología, pero la realidad es que las historias, cuando uno lee las historias que se cuentan de estos dioses, no tienen nada que ver, no se parecen en nada al nacimiento o al anuncio que acabamos de leer sobre el nacimiento de Jesús. De hecho, por ejemplo, la historia de Osiris, una de las cosas interesantes es que Osiris es uno de los 7 hijos que tienen el dios de la tierra y la diosa del cielo. Y tienen relaciones sexuales y tienen 7 hijos. Y cuando uno lo lee se da cuenta, esto no tiene nada que ver con lo que nos acaba de decir. Y sobre todo en un punto que os voy a explicar ahora en un segundo. Pero de todas estas historias que a veces se dice que de las que se copia la historia de Jesús y la historia del nacimiento, me gustaría mencionar uno, simplemente para que veas cómo a veces se cogen historias y se nos dice, no, esas historias están copiadas y esos son mitos y en realidad nunca pasó eso. Y muchas veces simplemente comparándolas un poco podemos ver algunas diferencias y podemos ver algunas cosas que son súper importantes, que resaltan el nacimiento de Jesús, la concepción virginal y lo importante que es para nuestra fe. Una de esas historias, aparte de Osiris, aparte de Mitra, es la historia de Augusto César. ¿A cuántos os suena Augusto César, el famoso emperador? Augusto César vivió más o menos en la misma época en la que nació Jesús. Es interesante porque vivió más o menos sobre esa misma época, desde creo que fue más o menos el 65, el 64 a.C. hasta el 19 después de Cristo, más o menos fue cuando vivió. Y es una persona súper conocida y súper famosa. Y es interesante porque uno a veces no se nos enseña, no lo escuchamos y es como, ¿qué tiene que ver el emperador César, el emperador romano, con el nacimiento virginal de Jesús? Es que años después hubo un historiador que se llama Suetonio, que contó la historia, contó parte de la historia de Augusto e incluyó una narrativa sobre su nacimiento. Y fíjate lo interesante de cómo cuenta el nacimiento de Augusto César. Y dice esto, dice, la madre de Augusto, Atía, y está contando qué le pasó a la madre para quedarse embarazada de Augusto, con unas amigas que también estaban casadas, asistió una vez a un culto de medianoche en el templo de Apolo, algo muy normal, todo el mundo sabía lo que estaba hablando, no era algo de hace mucho tiempo, era algo que estaba pasando en aquella época, el culto a Apolo. Y se durmió probablemente porque era muy tarde, como también otros. Eso es algo con lo que nos podemos relacionar, ¿verdad? Quedarse dormidos en una reunión religiosa. Eso es algo que creo que nos pasa de vez en cuando a todos. Y de repente una serpiente se acercó y entró en ella y después se fue. Dani, ¿puedes pasar el slide, por favor? De repente, una serpiente se acercó y entró en ella y después se fue. Al despertarse, Atía se purificó como lo hace normalmente después de tener intimidad con su marido. Una marca coloreada, imborrable, con la forma de una serpiente apareció en su cuerpo y la avergonzaba y no visitaba los baños públicos. Y ahora viene el punto final. ¿Por qué cuenta esta historia? ¿Y por qué la cuenta de esta manera? ¿Y por qué cuenta todo esto? Dice, y el nacimiento de Augusto 9 meses después sugería que tenía paternidad divina. Y aquí está. Esa es la historia. Es increíble, ¿sí o no? Uno puede decir, se parece, tiene los mismos. Es como, es la mujer y va a una religión, o sea, está en una reunión religiosa y lo que da a entender es que hay algo del dios Apolo que hace que se quede embarazada. Y uno puede decir, esto está copiado unas cosas con las otras. Hay varias cosas que tener en cuenta. La primera es que la historia no habla nada de un nacimiento virginal, no habla nada de eso. Pero aún pasando eso, esto es lo interesante, aunque Augusto vivió en la misma época en la que nació, en la misma época en la que nació Jesús, lo interesante es que esta historia se escribió más o menos 200 años después.
Y muchas veces se usan estas historias como para decir, no, el cristianismo copió todas estas historias. Y si hay que apostar sobre algo, uno tendría que apostar como que fue al revés. La influencia de la historia cristiana influenció en cómo se cuentan estas cosas muchas veces. Pero hay algo mucho más importante en la historia que creo que es quizás la clave de cómo entender la narrativa cristiana y que lo diferencia de todas esas historias. Porque normalmente las historias de la divinidad en las mitologías antiguas que tienen que ver con esto tienen dos características que cambian y nos hacen entender lo que acabamos de leer sobre José y María y Jesús y nos lo hacen ver con una nueva luz. La primera, esto es súper importante, es la dirección. ¿Ok? Quédate conmigo por un segundo, es la dirección. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Es que todas estas historias están diseñadas para una cosa, es para elevar a una persona a la divinidad. Todas estas historias suelen tener la misma idea. Son historias acerca de dioses que tienen hijos y resulta que este hijo es un faraón o que este hijo es un emperador y resulta que estas historias, la idea es socializar esas historias ¿para qué? Para que esta persona tenga estatus divino. Es elevar a alguien a estatus divino con todo lo que eso implica, con su poder, con su capacidad de mandar, con su capacidad de gobernar, con lo que sea. Pero todas las historias tienen la idea de elevar al ser humano a estatus divino. Cuando se contó la historia que acabamos de leer, cuando se contó la historia acerca de María y de la acción del Espíritu Santo, la idea era muy parecida, porque el centro de por qué está esa historia en nuestras Biblias tiene que ver con la divinidad de Jesús, es demostrar que Jesús no es solo un hombre, tiene origen divino, un poco como dice aquí, tiene paternidad divina y Él es divino. Pero esto es lo interesante, es que cuando la gente leyó esta historia no vio a un hombre elevándose a la divinidad, vio a un Dios rebajándose a la humanidad. Lo que no vieron es contando una historia, tratando de defender a alguien y tratando de elevarlo a su estatus divino. Cuando leyeron esta historia y cuando entendieron esta historia, vieron algo completamente distinto que no pasa en ningún otro lugar. Y es Dios rebajándose al ser humano. Piensa si no en el poema, quizás uno de los poemas más antiguos de la iglesia cristiana, Filipenses 2:5. En Filipenses 2:5, quizás te suena, quizás a algunos no suena, es uno de esos poemas, quizás los estudiosos piensan que es parte de la carta que Pablo escribió a los filipenses, pero piensan que Pablo pidió este poema que ya circulaba de manera oral antes, desde los inicios de la iglesia. Y este poema, la primera parte dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir. Es decir, Pablo está hablando de la humildad. Pablo está hablando de lo importante que es vivir con humildad. Y la humildad no es simplemente un sentimiento de, oh, qué pobre soy. No, la humildad es saber que uno tiene capacidades y ser una persona consciente de lo bueno que uno tiene, pero usar eso para el beneficio de los demás. Sí, eso es la humildad. La humildad no es, qué malo, que no valgo para nada. No se trata de eso. Pablo está diciendo, no, sed humildes. ¿Y qué quiere decir eso? Servíos los unos a los otros. Usad lo bueno que tenéis para serviros a los demás. Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre. ¿Os fijáis la diferencia? El punto no era hacer a Jesús a alguien divino. El punto, lo que estamos viendo aquí es a un Dios que se despoja de sí mismo, que se despoja de su majestad, que es capaz de dejar todo lo que es Él y venirse hacia nosotros para salvarnos. Es decir, el punto no es exaltación solo, eso vendrá después, el punto es humillación. Y esa es la gran diferencia que hay entre todas estas historias y el versículo que acabamos de leer. Cuando el Espíritu Santo hace que María conciba y el hijo que viene tiene que ver con la línea del ser humano a través de María y es divino, tiene de paternidad a través del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo es que este ser que nos viene a salvar es Dios mismo, es completamente Dios, completamente hombre. No es 50% Dios y 50% hombre, es completamente Dios, completamente hombre. Pero el mensaje es completamente distinto, es el de un Dios que se humilla completamente para salvarnos a ti y a mí. Que se deshace de todo lo que Él es, y es imposible realmente entender qué significa eso, lo que dice en Filipenses 2:5, para salvarte a ti y a mí. Lo primero que acabo de decir, la diferencia es esa. La primera de las diferencias es que en realidad no estamos hablando simplemente de alguien que tiene mucho poder, exaltar a alguien.
que en la Natividad lo que vemos es a un Dios que se despoja, a un Dios que te mira, que nos mira y decide que nos ama de tal manera, que se humilla a sí mismo para salvarnos, para darnos esperanza, para recordarnos que el pecado de este mundo no es final, para recordarnos que no hay nada que Él no haga por salvarnos. Hizo todo lo posible por salvarnos, eso es lo primero. Pero lo segundo, y esta es la historia de la Navidad quizás, y es hacia donde quiero que nos quedemos, y con eso termino. Lo segundo, y esa es la frase que viene después, es la normalidad de cómo Dios se hace presente en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la normalidad? Quiere decir que todas estas historias que acabamos de ver, estos mitos, tienen algo interesante que no sé cómo se llama en términos técnicos, pero yo lo llamo lo que es una narrativa aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, que todas estas narrativas tienen aspectos de la realidad, como acabamos de leer ahora, alguien va a un templo, que era algo normal, y está celebrando y se queda dormido, que es algo normal. Y la idea es que tienen estos elementos normales, pero de repente en todas estas historias hay algo que es mega, como decía al principio, algo que es increíble, algo que es como coger la realidad y aumentarla con una lupa. Por ejemplo, en este caso es la idea de la serpiente y la idea de la marca que se abre sobrenaturalmente. En otros casos, por ejemplo, es el nacimiento de literalmente sale del cuerpo en otras historias. En otros casos son los dioses que bajan y suben y tienen relaciones sexuales literalmente entre ellos. En otros casos tiene que ver con cosas de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Mitas que vimos antes, el nacimiento es literalmente de una roca en el río. Sale de una roca en el río. Vemos todas estas cosas que son como una realidad aumentada, como una narrativa aumentada, como aspectos de la realidad, pero que son como wow, que son mágicos, que tienen que ver con nuestra naturaleza, ¿sí o no? Es lo que decía al principio, es como que nuestra naturaleza nos lleva a buscar lo divino y lo increíble, a buscar lo divino, lo que es mega, a buscar lo divino, lo que es asombroso, wow, no te lo vas a creer, es que vi una nube y esa nube se formó en esta, y es como algo súper, y este vino y se hizo una persona delante de mí, ¿sí? Tenemos que ver esas cosas. Eso es lo que nos cuentan estas historias. Pero cuando vemos la historia de cómo se narra el nacimiento de Jesús, vemos algo completamente distinto. Voy a volver a leer el mismo versículo por un segundo, ¿ok? El mismo versículo, fíjate, el 18. Dani, dame el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¿Te parece un mito esa historia? Como muchas veces, ¿sí? ¿Te parece un mito? ¿Te cuesta creerlo? A veces es como, ¿de verdad? ¿De verdad? Hace poco estaba viendo, no sé cuántos os gusta la comedia, me gusta mucho la comedia, sobre todo en Estados Unidos, y quizás no es conocido, pero estaba viendo a un cómico que se llama Bill Burr, y es una persona muy mal hablada, ¿ok? No lo veáis. Pero estaba viendo a Bill Burr, que es un comediante muy, muy famoso en Estados Unidos, y le está hablando de cosas, que nos creemos a veces, que es como, es imposible de creerse esto. Y dice, bueno, nos podemos creer eso, pero nos podemos creer que una jovencita se quedó embarazada del Espíritu Santo. Y está usando esta historia, como el paradigma de lo que es imposible de creer. Es como, ¿cómo te puedes creer eso? Y ¿sabes qué? Si tienes esa respuesta, si yo tengo esa respuesta, si la mayoría de nosotros tenemos esa respuesta, no estamos solos. Porque es exactamente la respuesta que tuvo José a eso. Fíjate en la frase, y esta es la frase con la que quiero que nos quedamos. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que un día María se le acercó, quizás después de unas faltas en la menstruación, o como fuera, se dijo, ok, aquí está pasando algo y le tengo que contar. ¿Y sabes qué es lo que dijo? Le dijo, José, tengo que contarte algo. Estoy embarazada, pero no he tenido relaciones sexuales con otro hombre. ¿Y sabes qué es lo que dijo José? Dijo exactamente lo mismo que la mayoría de nosotros diríamos. Dijo exactamente lo mismo que la mayoría de nosotros pensamos. Ya, del Espíritu Santo, seguro. Y lo que dice es que era un hombre justo, lo que dice es que es una persona moralmente buena, era una persona con integridad. Y dices, ok, ¿sabes qué? Podríamos acabar con esto de mala manera, en los juzgados, entre comillas, pero lo que dices, no, ¿sabes qué? Voy a dejarla secretamente, que ella siga su vida, yo sigo mi vida y esperemos que no pase nada. José tuvo la misma reacción que muchos tenemos cuando escuchamos esta historia.
¿sabes por qué José tuvo esa reacción? Es porque la concepción de Jesús, el nacimiento de Jesús fue un evento tremendamente normal. Tremendamente normal. No había nada de narrativa aumentada. No había árboles hablando. No había rocas de las que salen personas. Fue algo tremendamente normal. Y precisamente porque fue algo tremendamente normal, José tuvo dificultad para creerlo. Porque fue tremendamente normal. Dios, en su inicio del plan final de salvación, no usó fuegos artificiales, no usó grandes ejércitos, no usó a grandes políticos y a grandes gobernadores. Usó una historia normal, usó una historia de lo ordinario. Una mujer se queda embarazada. Y esa es quizás una de las esencias más importantes, una de las cosas más importantes de esta historia de la salvación, de esta historia del nacimiento de Jesús. Es decir, cuando Dios se hace presente en la historia para salvarnos y para amarnos, no lo hace a través de grandes fuerzas, grandes ejércitos, a través de grandes políticos, lo hace a través de una situación tremendamente normal. De hecho, José, una de las cosas que necesitó fue que viniese un ángel y le dijese: hey, lo que está pasando, tienes que hacerle caso. Pero aparte de ese ángel, en la historia del nacimiento de Jesús no hay grandes milagros, no hay grandes historias, es todo tremendamente normal. De hecho, cuando uno puedes leerlo en Lucas, en los primeros capítulos de Lucas, del otro evangelio, puedes leer la historia del nacimiento de Jesús y vas a notar algo. Es que es cierto que aparecen ángeles hablando, y eso es lo que hace Dios muchas veces, es comunicando, aclarando cosas, pero aparte de eso, todo es tremendamente normal. Una amiga que va a visitar a otra persona y que se queda embarazada, y todo es tremendamente normal. En términos humanos, cuando la gente vemos estas situaciones, no veríamos absolutamente nada si no fuese porque lo tenemos en la revelación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y quizás es lo más importante para nosotros, quizás es el reto. ¿Cómo esperas que se haga Dios presente en nuestras vidas? Porque muchas veces esperamos que Dios se haga presente de una manera mega, de una manera grande, de una manera increíble, de una manera asombrosa. Dios, tienes que hacer algo. Pero cuando Dios se hizo presente en la humanidad, se hizo presente en lo ordinario, en lo normal, en una situación corriente. Era tan normal que José lo vio como una situación normal. ¿Cómo esperas a Dios en tu vida? ¿Cómo esperas ver a Dios en tu vida? Uno de los villancicos que cantamos en Navidad dice así, empieza así, lo conocemos seguramente, dice: noche de paz, noche de amor. ¿Cómo sigue? Todo duerme en derredor. ¿Sabes qué es eso? Eso es una noche normal, como otra cualquiera, donde todo el mundo está durmiendo, donde no pasa absolutamente nada, donde el plan que cambia a la humanidad llega de una manera tremendamente normal, tremendamente pequeña, de una manera casi insignificante, que si no fuese porque está aquí, no hubiese pasado desapercibido. De hecho, hay una imagen, piensa en esto por un segundo, piensa en esta imagen. Dani, ¿tenemos la imagen que tenemos? Fíjate en esto. El mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que no solo creó el universo, Isaías nos dice que tiene este universo en la palma de sus manos. Fue el mismo Dios que decidió venir y hacer su mano a través de un bebé. El mismo Dios que hace girar las galaxias, que hace girar todo este universo, billones y billones de años luz, no sé cuántos tiene ahora mismo. Es el mismo Dios que decidió manifestarse en algo tan normal como el embarazo de una adolescente, en el nacimiento de un bebé. Somos personas dadas a lo increíble, a lo mega. Quizás eres de esas personas que piensas: yo jamás voy a creer a no ser que pueda ver algo asombroso. Yo no voy a creer en Dios a no ser que Dios ponga su nombre en el cielo escrito en las nubes, ¿sí? Y aún así me va a costar.
Pero hay algo que tenemos en las Escrituras que nos revela acerca de Dios, y este momento nos enseña algo acerca de nuestro Dios. Es que cuando Dios decide intervenir y hacerse presente en la humanidad, lo más frecuente es que lo haga a través de lo normal. Ahora piensa en tu vida. Piensa en cómo vivimos nuestra fe. Porque estoy seguro de que en tu vida y en mi vida Dios interviene. Pero lo más normal, lo más frecuente es que lo hace a través de eventos normales. Lo hace a través de las regularidades del día. A través de la vida, de lo normal, de lo que vivimos. Y quizás una de las cosas más importantes que nos enseña este momento del nacimiento de Jesús, este momento inicial, es que una de las cosas más importantes que podemos hacer para poder ver la presencia de Dios en nuestras vidas es aprender a prestar atención. Prestar atención a cómo Dios se hace presente en las cosas ordinarias. Cómo Dios se hace presente en aquellas cosas que no parecen demasiado grandes, no son historias de serpientes que entran y salen, no son historias de marcas y de grandes dragones, pero son las historias en las que Dios se hace presente. Lo hizo una vez y lo sigue haciendo. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias por hacerte hombre, por venir a este mundo. Gracias porque tú decidiste despojarte de lo que eres, decidiste despojarte, deshacerte de tu majestad para salvarnos. Tú invadiste nuestras vidas para salvarnos, para recordarnos que tú estás con nosotros. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a enraizar esa verdad en nuestras vidas. Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Dios por nosotros. Tú no vienes con grandes ejércitos. Tú nos salvas por políticos. Tú nos salvas. No actúas a través de ejércitos y gobernadores. Tú llegaste a través de lo pequeño, casi de lo insignificante, y nos mostraste cuánto nos amas. Dios, gracias por venir. Gracias por no dejarnos nunca. En el nombre de Jesús. Amén.